Nadia Mani sabe que los y las devotas que están practicando conciencia de Krishna no son perfectos ni perfectas. Todas las personas lo sabemos, pero ella lo sabe mucho mejor que nosotros y nosotras. Ahora la pregunta es ¿qué vamos a hacer al respecto? Voy a decir algo que puede sonar muy extraño para ustedes, pero primero me van a esperar un momento. Algunas personas tienen la necesidad de tender a molestarse por las cosas. Por ejemplo, es- hay ciertas personas que tienden a preocuparse por todo y tienden a entrar en ansiedad, pero es como si le pidieras que no se preocupen a esas personas. Ellas tienen la necesidad de hacerlo, porque el preocuparse es su zona de confort. Entonces, algunas personas tienen la necesidad de sentirse ofendidas. Por ejemplo, si otra persona hace algo malo, simplemente no pueden decir, oh, esa persona hizo algo malo, qué lamentable. No, este tipo de personas tienen la necesidad de buscar sentirse ofendidas por lo que hacen las otras personas. No estoy acusando a nadie de esto, pero sí estoy estableciendo un argumento objetivo y concreto. Entonces los devotos y las devotas no son personas perfectas, al menos en el estado de Vaidhisada, pero sí se nos dice que debemos ser personas respetuosas. Entonces, entonces este es uno de los secretos del crecimiento espiritual que les voy a decir a continuación. Y si no se los digo, ustedes no van a poder ser capaces de hacerlo. Es como si, por ejemplo, estuvieras haciendo una pintura todo el día y tu pintura estuviera perfecta y luego te levantas y derramas el tarro de pintura y arruina tu pintura. Es más o menos así. Entonces puede ser una persona muy grande o muy fuerte, pero si por alguna casualidad te contagias por un virus que es muy mortal, vas a sentirte una persona débil. Entonces, las ofensas son como un virus que es muy virulento, muy contagioso. Es algo que destruye nuestro bhakti. Entonces, vamos a comenzar con el siguiente punto. Y, y realmente quiero que mediten en esto que estoy diciendo. Y es que algunas de las personas tenemos la necesidad de decir que nos sentimos ofendidas por lo que hacen las otras personas. Y es una necesidad tan fuerte, tanto como respirar, como el oxígeno. ¿Has visto eso anteriormente? Puede pasar algo muy, muy, muy pequeño, un pequeño detalle, y este tipo de personas suele enojarse y agrandar las cosas y simplemente no puede parar de pensar en eso y les ataca constantemente en sus pensamientos. ¿Has visto ese tipo de personas?
Y lo que ocurre es que ese tipo de persona tiene una necesidad vital de tender a agitarse por las cosas. Obviamente no hay ningún problema en si te preocupas por las cosas. Sin embargo, si esa preocupación que tienes se transforma en cometer ofensas o sentirnos ofendidos, es como tomar un veneno que es muy poderoso. Y comienzas a decir, esta persona hace tal cosa, entonces comienzas a ofenderla. Y así empiezas sucesivamente a tomar este veneno de identificar quién está haciendo tal cosa. Entonces, aquí la clave, la palabra importante es que veas la palabra necesidad. Yo necesito ser una persona ofensiva con otras personas. Si no lo soy, entonces mi día no va a ser el mejor. Y, y si algo malo ocurre en el día, necesito enojarme o molestarme por eso. No puedo vivir este día sin tener que molestarme. Y eso se llama suicidio espiritual. Entonces, si tienes esa naturaleza, entonces tenemos que ser muy cuidadosos y cuidadosas porque puedes hacer muchas cosas positivas, pero esa simple cosa puede destruirte. Así que yo conozco devotos o devotas que siempre buscan algo por lo cual molestarse. Y siempre que hablo con estas personas, siempre están molestas por algo o con alguien. ¿Conoces a personas así? Que siempre que le hablas, te van a comentar sobre algo que está yendo mal en sus vidas o algo que les molesta. Es como hablar sobre algo que está yendo mal en sus vidas, es como el oxígeno para ellas. Y es algo extraño, ¿cierto? Entonces, si tienes esa naturaleza, tienes que tener mucho cuidado porque esa naturaleza es muy autodestructiva. Y si tienes esa naturaleza, no pienses que el problema es con la otra persona. El problema es que tú tienes esa naturaleza interna y que tienes que sanar esa naturaleza y tienes que elevarte a otra plataforma. Y empiezas a decir, este devoto, esta devota es tal cosa o hace tal cosa y me molesta o me enloquece. Y la verdad es que no es así, sino que tú mismo, tú misma te estás enloqueciendo a ti mismo. Hay muchos otros devotos o devotas que están haciendo quizás algo inadecuado, pero simplemente no me importan, pero a ti sí te importa. Ana María en el chat coloca que sí, eso es una adicción. Y sí puede ser. Si tienes esa adicción, tienes que simplemente dejarla y soltarla. Y estoy de acuerdo que esa es un tipo de adicción. Entonces, sea lo que sea que yo les instruya el día de hoy, si tienes esta tendencia o esta adicción, no te va a servir. Así que por favor levanten la mano si eso está, si están de acuerdo con eso, si no voy a tener que seguir hablando de este tema. Probablemente tengamos que hacer un video sobre este tema.
Y pueden usar las reacciones del Zoom de del Zoom. Y es importante que si tienen su video apagado, coloquen estas reacciones porque si no voy a pensar que están durmiendo. Estas manos son hermosas que usamos en el Zoom porque pueden estar indicando que estamos dando bendiciones a las personas. Y ahora es el momento de compartir algunos secretos con ustedes. Y Prabhupada lo que solía usar era este concepto que se llamaba el secreto del éxito. Por ejemplo, muchas veces dijo que el secreto del éxito es satisfacer al guru. Y cada Vaishnava es un guru, entonces el secreto del éxito en realidad es satisfacer a los y las Vaishnavas. ¿Y por qué esto es un secreto? Porque Krishna se satisface cuando complacemos a los y las Vaishnavas. Y cuando Krishna está complacido, su placer y su misericordia se vuelven sinónimos. No tienes una sin la otra en relación al placer o a la misericordia. Entonces, uno de los éxitos uno de los secretos del éxito es la misericordia. Entonces, cuando complacemos a los y las Vaishnavas, complacemos al Guru y también complacemos a Krishna y obtenemos mucha misericordia. Es como tener un tarro lleno o un tazón completo. Entonces, cuando logramos complacer a Krishna, complacemos a los Vaishnavas y complacemos al Guru, es como si este tarro donde está toda la misericordia se desparramara y se desbordara. Y la verdad es que todas las personas necesitamos la misericordia y todas las personas queremos la misericordia. Y les quiero compartir un pensamiento a partir de esto. Muchas veces los devotos o devotas, por favor dame tu misericordia. Y es natural que los devotos y devotas jóvenes oren a Prabhupada, oren a su guru, oren a Nityananda por la misericordia. Dicen, por favor, dame tu misericordia. Pero ahora quiero que mediten respecto a un tema. Todas las personas ya tenemos mucha misericordia, sí o sí. Entonces a veces estamos orando por la misericordia, pero ni siquiera estamos usando la misericordia que ya se nos ha entregado. Entonces, antes de orar por la misericordia o por más misericordia, pregúntese a ustedes, ¿será que ya estoy utilizando o no la misericordia que se me ha entregado? Entonces, por ejemplo, alguien podría decir, necesito actualizar mi software, pero la verdad es que yo te podría preguntar, en primer lugar, ¿estás utilizando el software que ya tienes? Así que esta idea es muy importante. La misericordia es uno de los secretos para el éxito. Pero ¿de qué sirve la misericordia si no la utilizas? O la mal usas también.
Entonces uno podría preguntarse cómo podrías malutilizar la misericordia si por misericordia tú generas avance espiritual. Y es porque si tenemos misericordia y hacemos avance, podemos mal usarla y a través del orgullo y creer que somos más avanzados o avanzadas. Entonces las cosas buenas sí pueden ser mal utilizadas. Así que de todas maneras, entonces tenemos que retroceder un poco porque el orgullo también es algo que puede destruir tu bhakti. Entonces, Vishwanath Chakravarti Thakur dice que pueden haber anartas que se despierten en el proceso del bhakti. Por ejemplo, uno de ellos es el orgullo, porque a través del avance espiritual te vuelves famoso, famosa y puedes generar orgullo. ¿Y eso no es algo interesante? Todo el mundo te dice que eres un gran devoto, devota, y comienzas a creerlo y luego ese orgullo te destruye. Entonces a veces se da la analogía de que el camino del bhakti es como un camino por el que avanzas, donde pueden haber piedras también o obstáculos en el camino. Y estos obstáculos, o podría decirse enredaderas o espinas, lo que hacen es tratar de atrapar tu bhakti y quitártelo. Entonces, uno de los secretos del éxito es la misericordia. Pero, ¿qué es la misericordia? Uno de las formas en la que te llega la misericordia es a través de las enseñanzas o del conocimiento, a través del estudio de la Shastra. Y el guru que te instruye es tu guru más importante. Porque si tu guru te inicia y no hay instrucción, esa iniciación no es importante entonces para despertar tu bhakti. Por eso tiene que ir llevada con instrucción. Entonces, cuando dices Gurudev, por favor, dame tu misericordia, la verdad es que la misericordia es la instrucción que te da el guru. Pero también puede haber otras formas en las que te dé su misericordia, por ejemplo, orando por ti o ser tu bien queriente. Pero quiero que sepas que ya tienes grandes toneladas de misericordia. Entonces, ¿crees que es algo cómico que le oras y le pides a tu guru por misericordia, le oras a Prabhupada por misericordia, pero nunca lees sus libros o escuchas las instrucciones de tu guru? Entonces, es como salir de compras, pero tu refrigerador la verdad es que está lleno de alimentos. Entonces, ¿alguna vez te ha pasado que vas a comprar algo, pero ya tienes suficientemente de aquello? Funciona de esa manera. Entonces, tenemos misericordia por escuchar al guru y también seguir las instrucciones del guru. Entonces, el proceso de escucha se vuelve incompleto si no sigues las instrucciones. Y algunos o algunas devotas son muy buenas en escuchar las instrucciones, pero no son buenos en seguir las instrucciones.
Es como, por ejemplo, si estuvieras caminando y quieres ir a una tienda a comprar y le pides a una persona en la calle y le preguntas, ¿dónde está la tienda? Y esa persona te dice, sí, tienes que ir 2 cuadras hacia la izquierda, luego doblar y seguir 2 cuadras hacia la derecha. Y luego de eso te subes a tu auto y te preguntas, ¿qué fue lo que me dijo? Entonces, si te das el tiempo de escuchar las instrucciones, también tienes que hacer el proceso de seguir las instrucciones, porque a veces hay algunas personas que simplemente acumulan el conocimiento. Ah, la información, el Siddhanta es importante, pero no está completo si no lo sigues. Entonces tienes la misericordia cuando sigues las instrucciones. Eso no significa que no puedas orar por obtener la misericordia. Sí lo tienes que hacer y hacer todo el tiempo, pero no significa que simplemente ores por obtener la misericordia y luego no hagas nada. No ores por la misericordia si no estás dispuesto o dispuesta a hacer algo con la misericordia que se te entrega. Eso es muy importante. Entonces sí, tienes el derecho para orar de la misericordia, por la misericordia, solo si tienes la voluntad de usar esa misericordia. Pero algunas personas oran por la misericordia porque no están dispuestas a hacer nada. Oh, Prabhu, me siento tan caído, no puedo hacer nada bien, necesito tu misericordia. Esa es otra forma de decir, estoy completamente en el modo de la ignorancia, no estoy dispuesto a hacer nada, soy muy caído y no tengo esperanza y simplemente te necesito a ti para que me saques de ese lugar donde estoy. Es como este dicho hindú que dice, me voy a rendir a Krishna solo cuando Él lo quiera o solo cuando Él lo diga. Y Prabhupada decía, dile a esa persona, tú eres el representante de Krishna y a través de ti o a través de este intermediario sí tienes que rendirte. ¿Entienden lo que estoy diciendo, cierto? No uses la misericordia como una excusa para tu pereza o para tu flojera. Prabhuji, ¿vas a Mangalarti mañana? Y tú respondes, sí, iré solamente si Krishna es misericordioso conmigo. ¿Y qué tal esta idea? Él ya es misericordioso contigo, solo tú tienes que usar esa misericordia y levantarte temprano y salir de la cama. Si tienes dificultades para ir a Mangalarati por las mañanas, una estrategia que puedes usar es dormir en el piso, porque es tan incómodo dormir ahí que simplemente vas a querer levantarte. Cuando éramos brahmacharis, dormíamos en el piso y cuando sonaba la alarma para ir a Mangalarati decíamos, oh, gracias a Dios que tengo la posibilidad de levantarme. Entonces simplemente tienes que situarte en un escenario que sea más difícil o dormir en un lugar que sea muy duro y te vas a levantar inmediatamente temprano. Entonces otro secreto del éxito que Srila Prabhupada describe en el Bhagavad Gita es obtener un sabor o un gusto por el bhakti. Entonces, sí o sí hacemos aquellas cosas que nos gusta hacer. Nadia, ¿te gusta danzar? ¿Te gusta cantar? ¿Te gusta pintar?
Puedes hacerlo todo el día, ¿cierto? Sí, Maharaj. Entonces, por favor, dinos ahora algo que no te gusta hacer. No me gustan las matemáticas, dice ella. Entonces, si hacemos a Nadia Mani hacer una contadora del templo de Siberia y le prohibimos liderar cualquier kirtan o cualquier trabajo de arte, se va a volver se va a desmotivar bastante y perder su inspiración. Se va a comenzar a sentir frustrada, deprimida. Y yo también me deprimiría si se me obligara a ser un contador. Quizás en mi caso estaría más confundido que deprimido. Y también extremadamente aburrido si me tocara hacer ese servicio. Así que, Prabhu, simplemente ríndete y entrégate lo que Krishna quiere. Entonces simplemente comienzo a hacer lo que Krishna quiere y decido hacer el servicio de la contabilidad, pero cada vez que es por las mañanas en Mangalarati, tú me ves un rostro, una expresión facial como si hubiera visto una película de terror. Y es porque esta experiencia finalmente se vuelve una pesadilla para mí. Entonces, ¿pueden relacionar este ejemplo con sus realidades? Quizás alguno de ustedes dices, odio el arte, odio danzar, odio cantar, y si te gustan las matemáticas, y está bien también. Pero el punto es que si te hago cantar, bailar y danzar, va a transformarse en una pesadilla para ti si es algo que no te gusta. Y voy a demostrarles mi talento artístico a continuación. Esperen un momento. Esto está tan bien como puedo hacerlo prácticamente. Eso es lo mejor que puedo hacer. Y si mi servicio fuera hacer arte, entonces sería muy frustrante para mí. ¿Cierto? Entonces me han escuchado decirlo previamente y lo volveré a repetir porque quizás no se ha entendido profundamente. Es que en la vida no actuamos porque las cosas son las correctas que hay que hacer, sino que actuamos porque queremos o sentimos una motivación o un interés por hacer las cosas. Actuamos por gusto. Por ejemplo, has dicho, Maharaj, necesito que debería ir por tal camino, pero siento la otra cosa o siento que debería ir por otro. ¿Alguna vez le has dicho eso? Sí, sí, la verdad es que no sabes si alguna vez me lo has dicho. Yo puedo darte la garantía que si has hablado alguna vez conmigo, sí lo has dicho. ¿Por qué? Porque estamos en un dilema constante de que sabemos lo que debemos hacer, pero no lo sentimos. Entonces actuamos en base a nuestras emociones y nuestras emociones finalmente se vuelven nuestros motivadores para la acción.
Entonces ahora, sabiendo eso, ¿no piensas que sería una buena idea hacer un servicio que te inspire? Итак, зная это, не думаете ли вы, что это будет хорошая идея not to do or to do service, to do, делать, выполнять служение, которое является вдохновляющим для вас? Cuando estaba en Eslovenia, me Когда explotaron. я был в Словении, они меня эксплуатировали. Me hacían dar clases del Bhagavatam, seminarios, Лекция по Бхагаватам, семинар, clases de noche, clases por las tardes. Viví la total explotación. лекция вечером, лекция ночью. Y al final de la noche me decían, debes estar muy cansado, В конце ¿cierto? девушки ночи не говорили, наверное, вы очень устали. Entonces, realmente me decían, estoy cansado porque traduje todo el día, pero en realidad estás cansado porque yo también estoy cansado. Pero la verdad es que yo les respondía en ese momento a ellos y a ellas, no, no estoy cansado, estoy inspirado. Y las personas se preguntaban como, has estado hablando prácticamente todo el día, dictando seminarios, ¿cómo no estás cansado? Y la verdad es que no estaba cansado porque enseñar me inspira mucho. Entonces sí, tengo la oportunidad de hacerlo, de enseñar, me siento feliz. Y si estoy feliz, no necesito encontrar la felicidad en otra parte. Y eso es muy importante. Y esto es algo tremendamente fundamental, esencial e importante que lo comprendas. Porque si no vamos a tener la tendencia a actuar en base a lo que sentimos. Así que sabiendo eso, siempre he pensado cómo situarme en un contexto en el que puedo ser feliz en la conciencia de Krishna. Entonces quizás tú podrías responderme, pero se supone que no deberíamos pensar de esa manera, sino que deberíamos hacer lo que Krishna quiere que hagamos. Pero ¿qué tal si piensas de la siguiente manera? Krishna quiere que tú hagas aquello que te inspira. Si tu guru está enfrente de ti y te dice, quiero que hagas tal servicio, por supuesto que tienes que decir, sí, lo tengo que hacer, pero lo que estoy hablando es sobre tu misión de vida, que es hacer algo que realmente te inspire y te haga sentir feliz. Cuando tenía cerca de 46, 47 años, y luego de haber estado casado cerca de 5 años, mi esposa me dijo, ¿no crees de que quizás deberíamos tener como ahorrar dinero, tener más dinero? Y yo le dije, pero ¿para qué querríamos dinero? Porque es una pérdida de dinero hacer dinero, podrías estar predicando. Pero ella me dijo, creo que deberías pensar en hacer más dinero. Y yo empecé a pensar en ese momento en hacer dinero. Y podrías prácticamente contar hasta 10 y yo simplemente me quedaba dormido, porque la verdad no es mi naturaleza hacer dinero. Entonces, si algo no es tu naturaleza, no puedes focalizarte en eso.
porque es como comer algo que no Если te что-то gusta, не является simplemente вашим no vas a poder приоритетом, вы на comerlo. этом сосредоточиться, потому что это сродни тому, что вы едите что-то, что вам не нравится есть. Entonces las preguntas se Люди preguntan, спрашивают, ¿cómo как мне puedo понять, saber cuál es mi naturaleza? Entonces yo les digo, simplemente piensa en aquellas cosas que no te gusta hacer y, por ejemplo, date el tiempo de hacértelas y te vas a dar cuenta inmediatamente de que ni siquiera puedes poner tu atención durante más cierta cantidad de tiempo porque no te gusta hacer eso. Если вы действительно Pero что-то si хотите, haces algo que вы te можете gusta, vas a estar pensando en eso cerca de 24 horas al día, ¿cierto? разве не так? Por ejemplo, si hay una comida que a ti no te gusta Если y sabes que no importa cómo sea cocinada, simplemente no vas a comer если eso. такая еда, которую вы очень сильно не любите, и неважно, как ее приготовят, вы ее никогда не сможете есть, вы просто на нее смотрите и думаете, фу, какая гадость. Eso significa que pasa lo mismo con И вот actividades здесь que no te опять gustan, тот же simplemente самый son эффект, если actividades o вам cosas que no что-то tienes que hacer. Y si te А если gusta un еда, которую вы alimento, por любите, ejemplo, настолько, что вы puedes можете pensar есть ее каждый incluso, день, si esta comida podría comerla todos los días. Si eres итальянцы, italiano, italiana, sabemos cuáles son итальянцы aquellas мы знаем cosas que об этом, podrías comer todos los и días. рис, это паста, и пицца, вы можете есть это весь день. Por ejemplo, si eres de México, van a ser las legumbres. Y si eres una persona crudo y Если вы vegana, por любите ejemplo, van a ser las ensaladas. белковую еду, сырую еду, то это какой-нибудь салат, прямо отличный салат, вы его каждый день есть. Entonces, para algunas personas van a ser las papas Для кого-то fritas o las картошка, papas. например, чипсы, но вы понимаете идею, да? Entonces, Находите что-то, tienes que что вы encontrar хотите делать. algo que te haga sentir inspiración. Es muy importante que lo hagas porque Потому что si lo haces, te vas a sentir feliz, vas a sentir если вы будете inspiración. это делать, вы будете счастливы и вдохновлены. Y cuando estás feliz y sientes inspiración, entonces И vas a если вы tener una razón por la вдохновлены, cual то levantarte когда todos утром los вы días y заводите tu будильник, estado de вы alerta también se va a подниметесь, потому что у вас desactivar. будет причина, по которой подняться. Entonces, mañana por la mañana, cuando las alarmas suenen, И завтра утром, когда будет vas a будильник, я хочу, saber чтобы cómo вы te обратили sientes. внимание, как вы себя чувствуете. Te vas a levantar, por ejemplo, diciendo, ya, y otro día para poder servir a Krishna. Или вот так. O, o simplemente Если вы vas a спокойны, decir, ¿por qué? Qué incómodo. Entonces, ¿acaso es esa la primera cosa que dices por las mañanas cuando te despiertas y suena la alarma? Y puede ser que quizás no haya nada excitante en tu vida que te haga sentir que hay una razón para levantarse feliz todas las mañanas. Entonces, busca aquella cosa que te inspire y, en segundo lugar, busca una forma en que el sadhana y hacer este sadhana te haga feliz también y te inspire. Entonces, a veces los devotos y devotas dicen, no me gusta leer tanto. Entonces yo le digo, busca un libro entonces que sí sea interesante para ti. Entonces quizás una persona diga, sí, me toca leer el Bhagavatam y no me gusta leerlo, sí, hay muchos nombres de muchas personas. Y una persona puede decir, sí, la filosofía Siddhanta es tan aburrida. Entonces yo te respondería,
Ok, lee unos cuantos versos y luego busca otro libro que sí sea más interesante para ti, que te entretenga más, si te gusta leer, obviamente, porque si a una persona no le gusta leer, es mejor que lea cosas que le inspiren. которые вас вдохновляют. Por ejemplo, pueden leer el libro La sabiduría del Bhakti, que se encuentra a la venta en Amazon y que fue escrito por Mahatma Das. Lo tienen en ruso, en alguna página web. No, Maharaj, no lo hemos impreso todavía en el habla А на русском пока еще o нет, idioma особо ruso. мы уже все продали. Y hay otro punto, todas las personas tenemos que cantar yapa. Y si quieres ser iniciado o iniciada, entonces, ¿cuántas rondas debes cantar todos los días? 16, ¿cierto? Entonces, ahora, si yo fuera ustedes Если бы я был на вашем месте, y quisiera recibir я хотел iniciación получить инициацию, y sé que el resto de mi vida voy a tener que cantar 16 rondas, успевать 16 кругов каждый день, de alguna u otra так manera или иначе, me las arreglaría para poder completar estas 16 rondas todos los días. De alguna otra manera buscaría la forma para hacerlo. Leería todos los libros que se han escrito sobre yapa, vería todo tipo de videos sobre yapa y asistiría a cualquier seminario de yapa. Entonces haría lo que tenga que hacer para poder aprender a completar todas estas 16 rondas. по джабе, так или иначе, я бы нашел тот способ, как полюбить эту джабу, потому что я должен это делать каждый день. Y eso es sentido común. A veces me escriben devotos o devotas y me dicen, hay días en que canto 128 rondas, pero hay días en que no canto nada. Иногда я вообще не успеваю. No, pero en realidad no dicen 128 rondas, solo dicen 16 rondas. Y yo pienso, es algo extraño eso. Es, es como si me dijeras, algunos días yo suelo comer 16 paquetes de papas fritas y hay días que no como ningún paquete. Y yo pensaría, esto es algo extraño, ¿por qué mejor no comes todos los días una cantidad mesurada? Y Это значит, que нет vivas смысла. este tipo de circunstancia o situación es que simplemente no sientes gusto por cantar. Entonces, ¿alguna vez te ha pasado que haces o comes algo durante el día por lo que no sientes gusto o sabor? Por ejemplo, yo cociné para ti y comparado con la mayoría de ustedes, yo puedo cocinar mucho mejor que ustedes. Большинство из вас. Esa es mi experiencia personal. Entonces yo comienzo a cocinar y tú comienzas a olerlo y dices, wow, eso huele muy bien, mira ese arroz, se ve increíble. Можете чувствовать этот чудесный запах. О, этот рис с горошком. Y el dal está ahí moviéndose, flotando con vegetales y se ve realmente hermoso. Y el sabji está rebosante de ghee. И сабжа утопает в любви. Цветная капуста. Со сметаной. Bueno, pero quizás si eres vegano o vegana no te va a gustar lo que voy a Если cocinar. вы веган, то веганская тогда сметана. И вы нюхаете, Y comienzas a oler esta comida y dices, wow, esto huele muy bien. Y yo te digo, siéntate, te voy a servir los alimentos. Y antes de comerlos, pongo mi mano
Pongo mi mano sobre los alimentos y remuevo todos los condimentos y todos los colores y se pierde eso en la comida y te lo entrego así para que lo comas. ¿Te suena familiar esta analogía? Por ejemplo, están leyendo la Shastra sobre las glorias del Santo Nombre, pero cuando te sientas a cantar tu yapa es como si alguien simplemente hubiera quitado, hubiese sacado todas esas sensaciones, emociones sobre las glorias del Santo Nombre. ¿Alguna vez te ha pasado que alguien cocina tan mal que simplemente decides no comer y hacer ayuno? Y eso es lo que te puede pasar con tu yapa también. Se puede volver tan mal o tan negativa que simplemente te preguntes como, ¿por qué me molesto en cantar? Porque es algo que me genera sufrimiento finalmente. Entonces, ¿no piensas que sería una buena idea hacer todo lo que esté en tu poder para poder desarrollar un gusto por el canto de la yapa? Y para aquellas personas que no levantaron sus manos, quiero saber qué piensan. Todavía están pensando quizás. O quizás se preguntan como, no sé cómo desarrollar un gusto. Y la verdad es que simplemente no importa la forma, simplemente tienes que intentarlo por Krishna. Simplemente te sientas a los pies del loto del Santo Nombre y llora orando, pidiendo por favor, ayúdame. 2 horas al día llora y pide por favor. Entonces es súper importante que desarrollemos una maestría en esto. Por favor, escuchen este comentario. Tú enseñas tattvas que son como muy pesados para digerir. Y sí, trato de enseñar en una forma que sea sentido común. Y a veces tienes que escuchar aquellas cosas que son más fuertes o más pesadas. Entonces, sí, Prabhupada describe cuál es el secreto del éxito en conciencia de Krishna, que tienes que desarrollar un gusto por el santo nombre. Pero hay otro punto que también es muy importante. Y eso es algo que puede ser diferente también para cada uno y una de ustedes. Entonces les voy a lanzar la pregunta. Quiero que pienses qué cosa es extremadamente importante para ti que necesitas hacerla frecuentemente. ¿Cuál sería aquella cosa que te haría enraizarte e inspirarte para poder hacer las cosas todos los días? Entonces, para algunas mujeres, puede ser que cuando lleguen a los 30 años sea casarse, por ejemplo, o comenzar a tener hijos o hijas, porque si no lo logran a cierto tipo de edad, no se sienten que están completamente enraizadas a la tierra. Pero para algunos devotos o devotas que tienen tendencia a ser más académicos o intelectuales, necesitan leer todos los días y leer cerca de 3 horas, por ejemplo. Entonces algunos devotos o devotas son muy artísticos y si no hacen arte de manera regular, puede simplemente deprimirles o matarles. Sin ofender a los artistas o a las artistas.
Por ejemplo, has estado con alguien que siempre se está quejando o haciendo ah. Вы когда-нибудь встречали человека, который на любой ваш вопрос в моменте такой реакции? Entonces le dices a esa persona, Prabhu, mañana es el Ratha Yatra. Y esa persona te dice, O Maharaj dice, viene a dar clases a nuestro país luego de cruzar como el otro lado, desde el otro lado del mundo, y la persona dice, Y, pero si luego tú le facilitas las circunstancias para que esa persona haga aquellas cosas que le gusta, que le inspira, simplemente ya no necesitas un Ratha Yatra para motivarla. Entonces todas las personas necesitamos saber qué es aquella cosa que nos inspira o que nos motiva. Para algunos devotos o devotas es aprender shlokas. Para algunas personas puede ser escribir poesía o escribir canciones también. Puedes usar el chat GPT para poder escribir tu próximo hit. Para algunas personas puede ser comenzar un negocio. Entonces piensas, sí, voy a poder hacer muchísimo dinero para poder después expandir la conciencia de Krishna como con muchos recursos. Para algunas personas puede ser comenzar un centro. Entonces, sea lo que sea que hagas, busca aquella cosa que te inspire y también que te haga feliz. Eso es muy importante. Por favor, todos y todas ustedes piensen en aquello. Porque si no sienten inspiración o felicidad solo escuchando y cantando, eso no es un problema. Simplemente tienes que encontrar aquella cosa que está faltando para que sientas eso y hacerla. ¿Les hace sentido? Quizás muchos y muchas de ustedes saben lo que tienen que hacer, pero simplemente les da miedo hacerlas. Porque piensas, no debería hacer aquella cosa que me gusta, porque quizás no es conciencia de Krishna, entonces voy a elegir ser miserable. Y la verdad es que no tienes que pensar de esa manera. Entonces le vas y le preguntas a una persona, Prabhu, ¿cómo te está yendo? Y esa persona te responde, y le preguntas, como, ¿por qué te sientes de esa manera? Y esa persona te dice, porque estoy haciendo contabilidad todo el día, me siento deprimido, tengo que ir al doctor, odio hacer la contabilidad todos los días, me siento frustrado, no siento motivación. ¿Alguna vez te has sentido de esa manera? En mi caso, simplemente ponme a cargo de un templo y me voy a sentir de esa manera. O ponme en una librería y quizás voy a decir adiós. Pero si me pones a dictar un seminario con cientos de personas, voy a sentirme en éxtasis. Pero quizás algunas personas pensarían, no me imagino estando enfrente de miles o cientos de personas dictando un seminario, me daría mucho miedo hacerlo. Entonces, otro punto, otra idea que tenemos que tener en consideración es tener buena asociación. ¿Alguna vez has notado que simplemente asociarte contigo mismo o contigo misma no es la mejor asociación? ¿Has notado eso? Pero obviamente si te transformas en un devoto o una devota pura, va a ser diferente. Pero si te asocias solamente contigo todo el tiempo,
te vas a volver cada vez más como tú mismo o tú misma. Entonces, pero si ya eres un alma condicionada, entonces no es la mejor idea que solamente te asocies contigo misma. Pero cuando te asocias con otras personas, te vas a empapar de su naturaleza, de sus cualidades, y te rodea y te nutre en aquellas partes de tu vida en que quizás tienes mayores debilidades y te va a enriquecer y te va a elevar. Entonces, Dasha en el chat pregunta, ¿acaso esto se trata sobre el Varna, por ejemplo, encontrar aquellas cosas que nos inspiran? Y sí, de eso se trata. Entonces, algunos devotos o devotas, quizás va a ser un desafío para estas personas tener buenas relaciones interpersonales, porque pueden tender mucho a la intraversión o han tenido malas experiencias teniendo cercanía con las personas, entonces prefieren distanciarse. O quizás tienen miedo a ser honestos o honestas con las personas. O quizás no saben cómo llevarse bien con las personas. Y eso no es bueno. Todas las personas necesitan buenas relaciones interpersonales. Y quiero que pienses en eso, porque esta no es una clase sobre relaciones, pero todas las personas necesitamos buenas relaciones interpersonales, con al menos una cierta cantidad de devotos y devotas. Y también de manera regular igual vamos a necesitar asociación con grupos grandes de devotos y devotas. Siendo un devoto que lleva mucho tiempo, puedo decirles lo que suele pasar con la mayoría de los devotos y devotas. Si se vuelven personas muy críticas, no se quieren asociar con ningún devoto o devota porque sienten que en su mente todos los devotos y devotas son malas personas. ¿Has visto algún devoto o devota hacer eso? Dicen, oh, los devotos o devotas son malas personas, no quiero asociarme con ninguno, ninguna de ellas. Y luego tienes tu propia asociación contigo mismo, contigo misma. Eso es lo único que te queda. Y necesitas asociación con las personas porque si no vas a encontrar personas para asociarte que quizás no sean devotas. Y, y como somos seres o criaturas sociales, vamos a volvernos similares a las personas con las que nos asociemos, ¿correcto? Y ese no es un camino más óptimo. Y eso frecuentemente pasa cuando no te llevas bien con los devotos o devotas, tomas distancia y buscas asociación con personas que no sean devotas y te vuelves muy crítico, muy crítica con los devotos y devotas. Entonces, te estoy hablando en este momento a ti como un historiador, porque conozco mucho la historia de cómo esto se ha desarrollado. Otro aspecto que tienes que tomar en consideración es poder visitar el Santo Dam, porque a veces cuando vas al doctor y te sientes cansado, te dan un shot o una inyección, por ejemplo, de vitamina D. Entonces, ¿alguna vez has tenido como un shock, una inyección de vitamina D? ¿Cierto que es energizante? ¿Cierto?
adquieres tanta energía que quizás podrías ir y a golpear a alguien. Pero si no tienes energía, lo que te va a pasar es que vas a ir a la oficina a trabajar y te vas a sentar y vas a sentir, ah, no tengo energía. Pero si te colocan un shot de energía, vas a decir, wow, me siento bien, me siento increíble. Entonces vas a decir, sí, salgamos a caminar de noche, siento mucha energía. Entonces, ir al Santo Dam es tu shot de vitamina B. Entonces, si le preguntas a alguien, Prabhu, ¿cómo está tu estado de conciencia de Krishna? Esa persona va a decir, ah, quizás no estoy tan bien. Pero si vas al Santo Dam y luego después de 3 segundos de estar allí vas a decir, wow, esto fue increíble, poder haber llegado acá y estar acá. Y a veces es la única forma de que te revitalices y tener un renacimiento pero completo, absoluto. Y eso es importante. Y también hacer puyas o adoración a la deidad, sea en el templo o en tu casa. Eso nos ayuda a estar en un estado de mayor pureza y tener mayor autocontrol o autorregulación. Y nos hace también mantenernos en un estado de conciencia personal o ser personalistas. Así que, damas y caballeros, ya tienen todos los secretos, pero hay un problema. Estos secretos no funcionan si no los aplicas. Y ese es un pequeño detalle que tienes que considerar. ¿Cómo es real en que en cada clase? Y siempre les digo que no van a funcionar estas estrategias si no las usas o las aplicas. Así que no ofendas a los devotos y devotas. Da lo mejor que puedas en tu canto. Busca inspiración. Lee algo también. Regularmente ve al Santo Dam o puedes ir a festivales o actividades, por ejemplo, como los que tienen en Ucrania. Participa en hacer adoración a la deidad. Ten amigos o amigas cercanos. Y el último secreto del éxito son los gulab jamuns. Frecuentemente hablamos de cómo a veces cuando un devoto no está haciendo bien en su proceso y luego recibe como un prashan increíble, es como que simplemente curar a esa persona. ¿Saben? Otra cosa que también les ayudaría, estar en la naturaleza. Porque a veces el problema es que simplemente vivimos una vida extraña y simplemente necesitamos ir a la naturaleza, ver otra cosa aparte de ver solamente cemento o concreto, por ejemplo, ir a la playa o ir al bosque. Por supuesto, que si vas de visita a Varanasi, yo no te recomendaría que vayas en realidad a ese lugar porque es el lugar más contaminado del mundo. Entonces las personas que viven en India tienen un aire muy contaminado. Entonces, si aprendieran a no respirar el aire, realmente sería perfecto para ustedes.
O deberíamos comenzar un negocio vendiendo tanques de oxígeno, ¿cierto? Entonces, lo que digo es que el tipo de vida que llevamos es muy antinatural. Trabajamos en oficinas con luz que no es natural y que no es saludable. Vemos pantallas todo el día y estamos expuestos a estos campos electromagnéticos que tampoco son saludables. Entonces, donde sea que camines, es importante que tengas este hábito de caminar, pero es mejor si caminas descalzo, descalza, porque así obtienes los electrones de la Tierra que te van a ayudar a descargar como la energía. Entonces me he dado cuenta que quizás mis ideas de negocio ya han sido creadas, porque aparece que ya vende tanques de oxígeno en India. Y Sati dice en el chat que ella camina descalza en todas partes. Es muy saludable. Entonces vamos a ir a ver al chat. Ahora si hay alguna pregunta o comentario. Alguien comenta entonces si uno se puede volver adicto, adicta a sentirse ofendido o ofendida. Ashalata dice, por ejemplo, me ha tomado cerca de 10 años comprender que yo era el problema. Y sí, muchas personas se pueden deprimir, por ejemplo, si les dices, la verdad es que tú eres el problema. Como, ¿por qué me culpas a mí? ¿Por qué no los culpas al resto? Porque si te das cuenta que tú eres el problema, en realidad puedes resolver el problema. Pero si siempre buscas culpabilizar al resto por tus problemas, nunca vas a poder resolver tus problemas con esas personas. Incluso si no eres el problema y si el resto es el problema final es que tú estás haciendo que el problema de estas personas sea tu propio problema. Entonces finalmente sí te vuelves el problema. Hay un comentario en ruso que dice, una pregunta de Igor. Entonces él dice que está agradeciendo a Maharaj por todos los tips e instrucciones que le ha dado para seguir el camino del Bhakti. Simplemente es la expresión de su gratitud. Y luego está el link acá para que puedan adquirir la sabiduría, el libro de la sabiduría del Bhakti Yoga en Amazon. Manindra dice, gracias, el día de hoy, hoy día me llevaré a casa que la misericordia del Guru es seguir sus instrucciones. Simplemente necesitamos seguir aquellas instrucciones. Y Kamala Lochan dice que la lectura del libro de Yapa hizo maravillas en mejorar la calidad de mi canto.
Entonces, comentan que ya en Mayapur lograron vender todos los libros de Yapa. Да, книга «Джапа аффирмация», она произвела просто чудеса с моей, с качеством моей джапы. Говорит, там она очень работает. Entonces, si alguien tiene un libro de Yapa en el idioma ruso, por favor róbenselo porque ya no nos quedan. O pueden tomar fotografías del libro y entregarnos el libro y quedarse con las fotografías. Eso es lo que hacían los rusos en los tiempos pasados, cuando no había libros o no se podían leer los libros, las personas tomaban fotografías de los libros. Y Nadia dice que todavía lo hacemos, Maharaj. Yo hice en otros tiempos cassettes que estaban en los años 80 con mi música en ruso y se volvieron muy famosos en Rusia. Entonces ya me había vuelto famoso en los años 80. И русские, они сделали пиратские копии этих кассет, и я таким образом стала очень знаменитой в России. Entonces Kamala Lotson dice que leer libros me inspira muchísimo y me hace sentir completo. Y siento vacío si no leo frecuentemente. También hay un aviso de la última sesión, el último módulo del retiro para parejas que se va a repetir el día de mañana entre las 6:30 am de la mañana y las 10 de la mañana en el tiempo del este. Y recordar que esto es solamente para parejas y que todavía están a tiempo de inscribirse en los links que van a estar siendo difundidos en las redes sociales de habla hispana. Entonces, es muy importante que vengas con tu pareja el día del retiro, pero si tu pareja está en otro país, en otro lugar del mundo, lo que pueden hacer es hacer los ejercicios y las dinámicas que vamos a hacer, las pueden hacer a través de WhatsApp, por ejemplo. Pero si todavía no tienes una pareja y quieres participar, todavía te quedan cerca de 18 horas para poder encontrar una pareja y poder asistir al retiro. Y eso podría ser una gran propuesta para que invites a salir a alguien, decir, quiero ir a este retiro de parejas y solamente puedo ir si tengo pareja. Ananda dice, ¿cómo podemos sentir inspiración como sentimos en un festival, por ejemplo, o en retiros o en parikram? Pero sentir esta misma inspiración en nuestra vida cotidiana. Y eso es muy fácil y es muy fácil de hacer. Y va a sonar quizás como una respuesta algo estúpida. Haz algo que te inspire en la vida cotidiana. Suena muy simple en realidad, pero esa es la respuesta. Ve a hacer música. Y quizás digas, pero no tengo tiempo de hacer música. Entonces yo te diría, si es importante para ti, entonces encuentra el tiempo. Puedes hacerlo 10 minutos. Simple. Entonces Sita Devi va a comenzar un nuevo movimiento que tiene que ver con hacer grounding, que es caminar con los pies descalzos. Y eso puede ser realmente clave hacerlo en Brindavan, por ejemplo. Valentina tiene una pregunta.
Y si una relación es muy difícil de llevar y debido a eso estoy utilizando toda mi energía, pero simplemente no puedo, me doy cuenta que no puedo arreglarla por mí misma, ¿qué puedo hacer o qué es lo que tengo que entender sobre esto? Yo te diría que la tolerancia sería importante y encontrar tu satisfacción personal en otras cosas. No coloques todos, como dice el dicho, no coloques todos los huevos en la misma canasta. El problema es que cuando colocas toda tu esperanza en una sola persona para que te haga feliz, eso no siempre va a funcionar. Y si sientes frustración con esa persona porque no, no encuentras felicidad, entonces tienes que darte cuenta que tu felicidad proviene desde otros lugares o tiene que provenir desde otros lugares, por ejemplo, desde tu práctica espiritual y otras actividades. No sé los detalles de tu problema, pero eso podría decir por ahora. La siguiente pregunta dice, Ananda dice, cuando la otra persona es el problema, ¿cómo podemos mostrarle a esa persona apropiadamente que lo es? Él y lo que él está diciendo es que el problema no soy yo, es la otra persona, entonces, ¿cómo puedo mostrárselo a la otra persona? El primer punto es que si estás casado o casada con esa persona, es que no lo tienes que hacer eso. A menos que quieras divorciarte. Frecuentemente, si la otra persona es el problema y quizás nadie les puede decir y quizás hay que esperar a que se dé cuenta. Porque si se lo dices, tú eres el problema, lo que esa persona va a pensar es que quizás a ti no te gusta esa persona. Entonces es como si dijeras, no, Prabhu, yo sí te quiero, pero eres el problema. Entonces obviamente nadie va a aceptar eso. Incluso muchas veces el guru no le puede decir a las personas que son el problema, porque los discípulos o las discípulas no pueden escucharlo. Entonces la persona dice, oh Guru Maharaj, siempre me estás haciendo bromas o me estás retando, usa a otra persona, por favor. Entonces, por ejemplo, si le dices a una persona cómo puede mejorar, y la respuesta que te dice esa persona es, pero ¿por qué no se lo dices a Sonso? Esa persona también tiene ese problema. Te das cuenta que siempre las personas ponen ese tipo de escudo defensivo. Entonces, si alguien se trata de proteger a sí misma, simplemente no puedes decirle. Todo depende también del tipo de relación que tengas con esa persona. Y si vuelven a ti, y si van hacia ti y te dicen, Ananda, ¿me puedes decir cuál es el problema que tengo? Y tú llegas y tomas tu computadora y le dices, sí, he escrito 400 páginas de todas aquellas cosas que considero que tienes que cambiar en ti. Ese sería como un sketch bastante cómico para un retiro de matrimonio, ¿cierto?
Por ejemplo, la esposa va a un retiro de matrimonios y luego va donde el esposo y le dice, sí, fue este retiro y me gustaría saber qué cosas me puedes sugerir para cambiar. Y el esposo saca un cuaderno con 10 páginas de cosas, de una lista de cosas diciéndole que tiene que cambiar y está cerca de 10 horas leyéndolas. Otra persona dice que a veces es muy difícil cómo lidiar con este tipo de pensamiento. Es difícil estar en un lugar donde todas las personas te ofenden y no puedes ir a ese lugar. Pero también me doy cuenta de que es este pensamiento que identifica que necesita sentirse ofendido. Entonces, ¿cómo lidiar con aquel problema y simplemente dejar ir las cosas? Entonces, significa que todas las personas te están ofendiendo. Eso, la verdad es que es bastante difícil de creer. Tienes que ser una persona muy mala si todas las personas te ofenden. Entonces, ¿qué hiciste que todos y todas te están ofendiendo? Y yo he tenido como dificultades en lograr comprender esto, porque nunca he estado en un lugar donde todas las personas me están ofendiendo. Entonces, es difícil responder esto porque yo nunca he estado como en lugares donde me haya sentido realmente ofendido y puede ser que quizás alguien me esté ofendiendo, pero yo no me estoy dando cuenta, no me fijo en eso. O puede ser que, por el contrario, alguien sienta que todas las personas sientan que está, o sea, que una persona sienta que siempre está siendo ofendida. Entonces creo que quizás podrías enviarme un mensaje privado para poder entender con mayor profundidad a lo que tú te refieres. Chaitanya Dasi dice, tuvimos una iniciación por su gracia Krishna Kshetra Maharaj hace un mes atrás y durante la ceremonia él comenzó a hablar sobre el libro de las afirmaciones de Yapa y que era un libro increíble y cómo él desea que cada nuevo bhakta reciba ese libro. Y esto debería ser una ley del GBC, donde cada persona que sea iniciada reciba de regalo ese libro. Entonces aquí dice, Shaktimati dice que tiene una pregunta. ¿Cómo puede creer en sí misma y aceptar que Krishna también le permite, la acepta? Porque para mí es difícil la relación con otros devotos y devotas y veo lo fácil que quizás es para ellos, pero para mí es difícil aceptarme a mí misma, entonces me hace perder el entusiasmo y me hace sentir desmotivada. Entonces, yo creo que esta vivencia viene de experiencias pasadas en tu vida, de que quizás te hicieron creer que no eres una persona suficiente, entonces ahora tienes ese crecimiento, esa idea, y está yendo en contra de ti misma ese tipo de pensamiento. Entonces, si Krishna te ama, tú puedes aprender a amarte a ti misma.
Entonces, para muchos devotos o devotas, tienen la necesidad de no amarse a sí mismos porque les refleja temas que no han resuelto consigo. Entonces, que esto es algo que tienes que resolver contigo misma y sanar. Por ejemplo, algunas personas tienen la necesidad incluso de odiarse a sí mismas, ¿cierto? Algunas personas incluso piensan que no merecen ser felices y cuando experimentan felicidad se sienten culpables incluso por sentirse así. Y eso es el reflejo de un problema que es más profundo. Por ejemplo, este tipo de paradoja de que no quieres estar en ansiedad, pero eso mismo te hace estar en ansiedad. O esta idea de si no me odio a mí mismo, me voy a odiar finalmente, entonces necesito odiarme a mí mismo. Es como un círculo vicioso. Entonces es como si alguien dijera, me odio a mí mismo. Y tú le preguntas, ¿pero por qué? Y esa persona dice, es que por un momento en mi vida no me odié a mí mismo y eso me hace sentir más odio, más molestia. Entonces, te invito a que eso sea algo para explorar en ti. It's the same, Maharaj. As far as I understand, it's the same comment from Shaktimati. As far as I understand, yeah, it's the same. Entonces, este tipo de temáticas la trabajamos frecuentemente en nuestros retiros de autocuidado donde vemos el trabajo de la autoaceptación. Entonces, Shakti Mati, puedes felicitarte de que te has vuelto una devota y de que eres consciente de Krishna y quieres mejorar en tu conciencia de Krishna. Y hacer una lista de todas aquellas cosas que te gustan de ti misma. Y en la primera opción de la lista coloca el aprecio por haberte vuelto una devota. Para quien Entonces, para todos y todas ustedes que suelen decirse que no se gustan a ustedes mismos o mismas, yo les pregunto, ¿acaso no les gusta que se han vuelto un devoto, una devota? Y ustedes, por supuesto que van a decir, sí, eso es algo que me gusta mucho. Entonces sí pueden aprender a amarse por haber decidido convertirse en devotos sin devotas. Один вопрос по семинару, если может и не надо, как приходить на такие семинары, чтобы улучшить свои отношения. If my husband doesn't need Sí, y la siguiente pregunta dice, so how can I come to the seminars to improve the relationship? Dice Valentina que si ella quiere mejorar la relación con su esposo y ella quiere asistir a los seminarios de matrimonio, pero su esposo no quiere, entonces, ¿qué puedo hacer en ese caso? Entonces Maharaj le responde, bueno, deberías cambiar de esposo. Entonces, la verdad es que no puedes mejorar una relación si la otra persona no quiere mejorarla. Se vuelve muy difícil en ese caso. Si tu esposo no quiere mejorar la relación y no quiere asistir a los seminarios, lo que te está manifestando es que no quiere mejorar la relación o quizás piensa que no necesita hacerlo. Y para que las relaciones mejores, ambas personas tienen que estar comprometidas. No funciona solamente si una de las partes lo hace.
Entonces, Вы можете, si, вы можете, вы можете сказать ему, ну, вообще, entonces quizás tienes que decir, ok, quiero ir al seminario, pero para eso necesito encontrar una pareja que sí quiera asistir conmigo. Y si tu esposo te responde, ok, está bien, busca otra, entonces ahí sí que estás en problemas. Eso. Y sospecho que quizás algunos hombres entregan ese tipo de respuesta, dicen como, ok, hazlo. Y si dicen eso, no sé ya si hay alguna esperanza para ese tipo de relaciones. Porque no puedes mejorar nada si no quieres mejorarlo. Entonces simplemente dile a tu esposo que participar es un síntoma, un signo de que quieres hacer que esta relación mejore. Сказать ему, что просто приход на этот семинар, это будет знаком того, что вы хотите улучшить эти отношения. Y este es un ashram y queremos hacerlo tan perfecto o hacerlo lo mejor posible en este ashram. Мы сможем его сделать. Y mientras, en la medida que lo mejoremos, mejor va a ser también para nuestra conciencia de Krishna. Entonces, el hombre que no quiere asistir, tienes que convencerlo de que prácticamente asistir es un servicio también para el Guru y para Krishna. ¿Qué? Sí. Я не уверен, что Лаумань придет, потому что там, где они живут, там сейчас стихийное бедствие, пожар, они в безопасности, но, скорее всего, у них нет такого электричества. Raj, I think we missed one more question. It's the last one. Sí. It's in the chat. Some of us don't allow ourselves to feel good and happy. At an early age, it meant something bad will happen. Некоторые из нас не позволяют себе чувствовать Entonces себя otra хорошо persona или comenta, счастливо. algunas personas no nos permitimos sentir felicidad y bienestar porque en los primeros años de la vida quizás entendíamos que experimentar eso era algo malo. Y sí, esto le pasa a muchas personas que sienten que quizás no merecen ser felices y creen que quizás de que si experimentan felicidad entonces algo malo les va a pasar. No es algo saludable. Sí. Y sí, trabajamos este tipo de problemáticas, por ejemplo, en el retiro de autocuidado y también las abordaremos en el retiro de autocuidado nivel 2. Si tienes este tipo de problemas, definitivamente tienes que trabajar con ellas, hacer algún tipo de counseling o tomar estudios al respecto para poder trabajar en ellas. Вам нужно излечить эту проблему, возможно, вам нужно пройти какую-то терапию или что-то почитать, что-то послушать. Entonces les voy a dar en este momento una autorización y también una bendición a todos y todas. Y consiste en decirles en que está bien que sean felices. Así que ya está resuelto el problema. Hare Krishna. Y no está, definitivamente no está bien ser una persona miserable. Entonces ahí les revierto la bendición si quieren ser miserables. Van a ser felices a Krishna por ser felices. Y su felicidad va a hacer que Srila Prabhupada también sea feliz. Y si además son mis discípulos o discípulas, también me van a hacer feliz a mí. No me quieren hacer miserable, ¿cierto? Entonces quizás ahora van a decir, ahora realmente me siento miserable porque sé que estoy haciendo miserable al Guru. Simplemente sean felices y eso me va a hacer feliz y también va a ser feliz a Srila Prabhupada. Hare Krishna.
if I don't feel happy? ¿Y qué pasa si no me siento feliz? Bueno, simplemente siéntete feliz. Es tu А что, servicio, если я не ¿cierto? чувствую себя счастливым? Ну, так или иначе, все равно будете счастливы, потому что это ваше служение. Whenever you don't feel happy, Entonces, cada vez que no te sientas feliz, quiero que recuerdes que tu servicio es ser feliz en la conciencia de Krishna. Несчастным, просто подумайте. Мое служение – это быть счастливым в сознании Кришны. Hare Krishna, Jai Prabhupada. okay.